Caja de relatos. Análisis y entrevistas con los más destacados autores del momento. Caja de relatos. Novelas, libros, cuentos y los mejores relatos en Cadena Universal Radio. Pequeños detalles que con toda seguridad te harán comprender la mejor literatura. Caja de relatos, dirección y producción de Marcial González. Señoras y señores, bienvenidos a este espacio cultural dentro del Cowboy de Medianoche llamado Caja de Relatos. Hoy, de nuestra caja de relatos, vamos a extraer el libro El infierno, del autor Carmen Mola. Carmen Mola nació en la primavera del año 2017 en Madrid, cuando los autores Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero deciden unirse para crear una aventura de creación colectiva que cristalizó en una primera novela titulada La novia gitana. Novela a la que posteriormente seguirían La red púrpura, La nena y Las madres. A lo largo de los años, los tres autores han continuado con sus proyectos personales, tanto en novelas como en guiones. En el año 2021 vuelve este colectivo de autores, llamado Carmen Mola, y obtienen el Premio Planeta de Novela con La bestia, un apasionante thriller histórico que se ha convertido en la novela más vendida de toda su obra, con más de 2 millones de lectores. Ahora, en este 2023, vuelven con este género del thriller histórico, con su novela El infierno. Una novela salvaje, perturbadora y cruel, en donde lo que parece ser un paraíso termina convirtiéndose en un infierno. El infierno es una gran novela negra, al más puro estilo Carmen Mola. Nuestro compañero Alberto López ha tenido ocasión de entrevistar a este colectivo Carmen Mola, formado por los autores Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero. Así fue dicha entrevista. Caja de relatos, la mejor literatura. Y entrevistas con los más destacados autores del momento. Hoy, en Caja de Relatos, tenemos el placer de recibir a Carmen Mola, o todos los autores que la conforman, para hablar de su novela más esperada, El infierno. Carmen Mola, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar vamos a hablar del infierno en cuanto al contexto histórico, y es que nos situamos en la época revolucionaria del siglo XIX bajo el reinado de Isabel II, y a partir de ahí se da pie a una intriga de tráiler en la que los protagonistas se verán involucrados. ¿Por qué este contexto histórico? Bueno, ya nos había gustado el siglo XIX, que lo exploramos en La bestia, la novela con la que ganamos el planeta. Ahí estábamos en 1834 y ya en la documentación de esa novela nos dimos cuenta de que era muy jugoso el siglo XIX, que había un montón de acontecimientos aprovechables para construir otra novela, y en esta pues hemos saltado a 1866 y tenemos una diferencia respecto a la anterior, y es que encontramos un Madrid más luminoso. Empezaba la bohemia, empezaba el teatro de variedades, los cafés cantantes, el flamenco, era todo más. La gente se divertía, ¿no? Parece ser, habían salido de la oscuridad de 30 años atrás. Pero hay una característica común, que es el aire levantisco de la sociedad española, que estaban todo el rato conspirando en los cafés, y lo aprovechamos también para contar la sargentada de San Gil de 1866 y finalmente la Revolución de la Gloriosa, que esa sí le sale bien a Prim y se traduce en la expulsión de los Borbones de España. Ese es el contexto histórico español. Y ahora alguno de mis compañeros te contará el contexto de la Cuba colonial, que es tan importante en esta historia.
Claro, porque de la Cuba colonial era el deseo de muchos emigrantes que acudían a América precisamente a ese enclave, a la Cuba, en busca del progreso y de la prosperidad que en España se les negaba. Y en Cuba se encontraron los protagonistas, en este caso la corista, la bailarina, se encontró a su amor perdido o perdido en la revolución, como era Mauro, el estudiante de medicina. Leonor se encuentra en Cuba un escenario muy diferente al idílico que se podían imaginar, ¿no? Claro, ella llega a Cuba, llega en la alta burguesía, en lo que llamaban ellos la sacarocracia, la aristocracia del azúcar. Llega a una Habana opulenta, con fiestas, con las mejores modas, era lo que consideraban la ciudad española, porque en aquella época lo consideraban una ciudad española, aunque fuera una colonia, la ciudad española más moderna de todas y donde en teoría mejor se vivía, pero en la realidad tenía los pies de plomo, tenía los pies de barro, porque todo aquello estaba basado en la explotación de los trabajadores, estaba basado en la esclavitud que se daba en las plantaciones de azúcar, que era lo que movía la economía de la isla. Y entonces ella llega a La Habana opulenta, La Habana rica, pero se encuentra con que detrás están los esclavos. Y, claro, como nuestra obligación es poner a nuestros personajes en la peor situación posible, pues Mauro llega a Cuba y llega por el otro lado, por esa red de esclavos que se hizo en aquella época, esclavos españoles, muchos gallegos, muchos asturianos, algunos leoneses, una trama que convertía a trabajadores que soñaban, como tú decías antes, con ir a Cuba, que realmente era el lugar más deseado por todos, el lugar donde se podían hacer ricos, y se encontraban con que hubo un armador que les hacía unos contratos como colonos asalariados que en realidad les convertía, llegaban allí y se encontraban con una deuda enorme y se convertían en verdaderos esclavos. Y claro, ahí tenemos nosotros a nuestro Mauro, estudiante de medicina gallego de pueblo llamado Soutochao, que se encuentra en Cuba junto con otro compañero del pueblo, Tomasiño, y se encuentran en una situación que ellos no esperaban. Y claro, Leonor se reencuentra con su amor en una situación muy distinta a la que esperaban. Ella es una mujer rica y él es un hombre no es que ya lo haya perdido todo, es que ha perdido hasta la libertad. Y bueno, y ahí empiezan esos crímenes que son lo característico de Carmen Mola, con los que se tienen que enfrentar los dos. Claro, y es que al final también, digamos que está en el contexto de la novela la magia negra, como una de las, digamos, costumbres arraigadas en los extractos más bajos de la Cuba colonial. Hablamos de los esclavos de raza negra. El porqué de esta magia negra es lo que nos tenéis que exponer y dónde lo habéis descubierto y cómo podéis haber descrito con tanta minuciosidad los ritos ancestrales de la novela. Bueno, porque nosotros en realidad somos, más que de escritores, somos santeros. Nos dedicamos a la magia negra. No. Bueno, yo creo que hay varias costumbres religiosas a lo largo de la novela. Por un lado está efectivamente el mundo del palo mayombe, que era la religión que traían los africanos desde su tierra y que luego en Cuba se fue mezclando con la tradición católica, un poco por obligación, porque de alguna manera tenían que encubrir sus costumbres, ¿no? Y entonces a sus deidades empezaron a ponerle el nombre de vírgenes y santos. Pero hay más creencias a lo largo de la novela, no solo este mundo del palo mayombe, que nos parecía importante porque, bueno, retrataba ese mundo esclavo, su añoranza de la tierra y la perseverancia de sus creencias, ¿no? A pesar de la situación en la que estaban. Pero es un siglo en el que yo creo que la religión empieza a perder un poco de terreno, solo un poquito, y empiezan a aparecer como otras corrientes místicas, ¿no? que tienen mucho auge durante el siglo XIX, como también puede ser el espiritismo, ¿no? El espiritismo de repente desembarca en la clase alta de muchas ciudades europeas y llega hasta La Habana, hasta Estados Unidos, ¿no? En estas sesiones de Ouija, de medium, perdón, no de Ouija,
eran bastante habituales, ¿no? De repente este intento de comunicación con el más allá y de encontrar respuestas que nadie consigue darse, ¿no? En el mundo real, que es algo que yo creo que varios personajes a lo largo de la novela van intentando, ¿no? Van buscando una respuesta mística en la religión, en las tradiciones africanas o en el espiritismo, algo que está sucediendo en la Tierra, cuyo culpable, pues, aunque a lo largo de la novela se especula con que pueda ser el demonio, el mismo demonio, en realidad es un ser humano, una persona física. Y entonces eso creo que lo hace aún más terrible. Pues con todos estos detalles que nos ha escrito Carmen Mola y sus autores, pues queda la novela perfectamente presentada, y para no hacer spoiler vamos a dejar aquí esta perfecta entrevista y esta tertulia tan amena. Muchísimas gracias, Carmen Mola. Nada, muchas gracias a ti. Muchas gracias. Y hoy vamos a despedir este Caja de Relatos con un fragmento de esta novela que hemos comentado, El infierno, del autor Carmen Mola. Pues señoras y señores, muchísimas gracias por su atención y nos volveremos a encontrar próximamente en un nuevo Caja de Relatos. Les dejo ya con nuestro fragmento de hoy. Un saludo de quien les habla, Marcial González. ¿Quieres ser tan poderoso como la reina? Nunca vas a tener palacios, ni joyas o ejércitos, pero sí puedes ser como ella, incluso más. Quítale la vida a alguien, a un gato, a uno de esos ropavejeros que no saben ni su nombre. Quítasela despacio, que sepa que te la estás llevando. Y en su mirada verás que, en ese momento, para esa persona, eres más que la reina, eres más que Dios. Estábamos sentados en las escaleras de la iglesia de San Sebastián. 2 niños de unos 10 o 12 años, nunca he sabido con exactitud en qué año nací, que esperaban la salida de misa para pedir unas monedas. Fantaseábamos con abandonar los harapos de huérfanos y no solo tener un plato de comida caliente al día, sino un carruaje tirado por caballos árabes, un castillo, un país, cuando él, con la mirada traviesa, me confesó cómo podría ser aún más grande que la reina. Mi memoria ha regresado muchas veces a aquel Madrid que boqueaba exhausto tras el cólera, mísero y sucio, arrastrándose a los pies de unos pocos que refulgían como emperadores bañados en oro. A aquellas palabras. Habrían de pasar muchos años hasta entender que no tenían nada de inofensivo. Mi vida, errática y equivocada, me sacó de aquel Madrid, me dejó olvidado en un convento de Calatrava donde, a pesar de los monjes, fieras que usaban a aquel niño y después adolescente como a un mulo de carga, aprendí las letras y a tener el valor necesario para huir. Todavía era ajeno a que ese sería el signo de mis días, la huida, siempre inútil, porque el cobarde nunca logra escapar del todo. Y yo no soy otra cosa que un cobarde al que persiguen el miedo y la culpa, como ese ojo sin párpado del relato de Philaret Schall, pegado a mi espalda, observándome. No pretendo erigirme en protagonista de nada, ni siquiera del viaje al infierno que es mi vida. No merece la pena detallar las vicisitudes que me trajeron a esta isla de las Antillas, como tampoco importa mi nombre. Hay tantos nombres que algunos los quiero olvidar y los que recuerdo prefiero omitirlos. Me falta el valor ciego de los héroes, ese que no mide las consecuencias. Solo consignaré uno aquí, Santa Catalina de Baracoa, un nombre que también es una historia, la de un navío, un barco fantasma que fue hallado en 1852 en la Ensenada de Cochinos, en Cuba. Según contaban, 2 pescadores criollos y analfabetos de la Ciénaga de Zapata fueron quienes lo encontraron, Anatael y su hijo Bardo. Decidí buscarlos, averiguar si podía haber alguna relación entre ese barco fantasma y el lugar que había destruido mi vida. Conocí a Bardo en una choza insalubre donde el joven pescador se había instalado lejos del mar, todavía atemorizado, como si viviera en la mañana posterior a la pesadilla. Me dijo que ese mismo miedo fue lo que se llevó la vida de su padre, que si pudiera abandonaría Cuba,
que cualquier rincón del mundo sería mejor que esta isla donde habita el demonio. Pensé contestarle que, cuando el demonio pisa tu sombra, no hay dónde huir, pero de nada habría servido avivar las brasas de su terror. Bardo se encontró con su padre en la playa Larga, en el alba de un día de junio de 1852. Anatael ya había preparado las redes. Como muchas otras mañanas, el chico llegaba tarde. La noche anterior se había dejado llevar por el baile y el aguardiente en una tienda de adobe donde los jamones y chorizos colgados del techo hacían el aire tan espeso como la leche. Esa mañana en la que el sol se resistía a despuntar, y nunca lo hizo, me dijo Bardo, como si el astro hubiera preferido no ver lo que sucedía a sus pies, no quiso discutir con su padre y encajó en silencio los reproches. Caja de relatos. La mejor literatura.